Sistema jurídico de Israel. La República de Israel es un estado con un rico legado jurídico, combinando elementos de la tradición judía, el derecho inglés, el derecho turco y el derecho europeo. Este sistema jurídico único ha sido moldeado durante décadas por influencias históricas y culturales diversas, dando lugar a un modelo de justicia que refleja la rica diversidad y complejidad del país. Es decir, el sistema jurídico de Israel tiene un origen multifacético, derivado de varias influencias históricas y culturales. De este modo es factible afirmar y describir las etapas por las cuales transitó este sistema. Por ello, ahondaremos en la evolución histórica. Y para empezar, debemos decir que el derecho otomano basado en la Sharia islámica y las costumbres locales prevaleció en la región que hoy constituye el Estado de Israel, la cual fue parte del Imperio Otomano. Por cuanto hace al Código Civil otomano y otras normativas otomanas tuvieron un impacto significativo en la estructura legal de la región, de aquí la trascendencia de este precedente. Por otro lado, el mandato británico, tras la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Es así que los británicos introdujeron el Common Law y el sistema judicial británico, que incluyó la implementación de leyes y procedimientos basados en el derecho británico, aunque muchas leyes otomanas permanecieron en vigor. Por otro lado, el derecho judío siempre ha sido una parte integral de la vida comunitaria judía, incluso antes de la formación del Estado de Israel. Durante el periodo del mandato británico, los asuntos de estatus personal, como lo eran el matrimonio, el divorcio, entre otros, para la comunidad judía fueron manejados por tribunales rabínicos. Las fuentes del derecho judío son la Torá, entendida como la base de la Halajá. Se encuentra en la Torá los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que contienen leyes y mandamientos que los judíos deben seguir. Debemos precisar la relación del derecho judío con el Estado de Israel. En virtud de esto, al hacerse el Estado de Israel en 1948, se tomó la decisión de integrar ciertos aspectos de la Halajá en el sistema legal estatal, especialmente en áreas relacionadas con el estatus personal y la vida religiosa de la comunidad judía. Dentro de la competencia de los tribunales rabínicos se encontraba la autoridad y jurisdicción, ya que los tribunales rabínicos tienen jurisdicción exclusiva sobre asuntos de estatus personal para los judíos en Israel, incluyendo el matrimonio, el divorcio y la conversión al judaísmo. Por otro lado, y en un sentido más inclinado al resultado del vasto proceso que culmina con una constitución como fuente de este derecho que rige el comportamiento del pueblo de Israel, misma que, para aclarar, debemos decir que no es escrita, las demás fuentes del derecho son la legislación, lo cual es entendido como las leyes que son promulgadas por el Parlamento Unicameral de Israel, la jurisprudencia, entendida como las decisiones judiciales, especialmente las de la Corte Suprema, que tienen un papel significativo en la interpretación y desarrollo del derecho, el derecho consuetudinario, que son tradiciones y costumbres legales que tienen relevancia, el derecho religioso. Esto quiere decir que en ciertas áreas del derecho personal, como el matrimonio y el divorcio, las leyes religiosas juegan un papel central. Por cuanto hace a la impartición de justicia a través de los jueces que conocen de los conflictos que derivan de la comisión de delitos, es decir, del sistema judicial israelí, este se compone de 3 niveles principales: los tribunales de primera instancia, que incluyen tribunales de magistrados y tribunales de distrito, los tribunales de apelación, los cuales son tribunales también de distrito que actúan como tribunales de apelación para decisiones de los tribunales de magistrados, y la Corte Suprema, que es entendida como la máxima autoridad judicial y actúa como Corte de Apelaciones y como Alta Corte de Justicia. Ahora estudiaremos y analizaremos los principios fundamentales del derecho israelí. Primero encontramos los derechos humanos del Estado y en el derecho israelí. Como ya mencionamos anteriormente, Israel no tiene una constitución formal. En su lugar cuenta con una serie de leyes básicas que funcionan como una constitución de facto. Por otro lado, tenemos la protección de la dignidad humana y la libertad. Esta ley garantiza la protección de la vida, el cuerpo y la dignidad humana, y estipula que los derechos de cada persona a la vida, la integridad física y la dignidad no pueden ser violados. Por consiguiente, tenemos la igualdad y la no discriminación. Aunque la ley básica no menciona explícitamente el principio de igualdad, la Corte Suprema de Israel ha interpretado la protección de la dignidad humana como un fundamento implícito para la igualdad. Esto ha permitido que se promulguen leyes y políticas contra la discriminación basada en la raza, el género, la religión y otras características personales. Por cuanto hace a derechos sociales y económicos, Israel también reconoce y protege una serie de derechos sociales y económicos, incluidos el derecho a la educación, la salud y el bienestar social. Aunque estos derechos no siempre están explícitamente garantizados en la legislación primaria, se implementan a través de diversas leyes y políticas sociales.
En el derecho israelí. El principio democrático es otro pilar central del sistema jurídico israelí, reflejado en su estructura política y en la forma en que se ejerce y protegen los derechos de sus ciudadanos. Sistema político democrático. Israel es una democracia parlamentaria, donde el Knesset, Parlamento, es el principal órgano legislativo. Los ciudadanos israelíes eligen a los miembros del Knesset mediante elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal. Este sistema asegura la representación política y participación activa de la población en el gobierno. Separación de poderes. El principio de separación de poderes es fundamental en la democracia israelí. El poder judicial, encabezado por la Corte Suprema, es independiente del poder ejecutivo y legislativo. Esta independencia garantiza que las leyes y las decisiones gubernamentales puedan ser revisadas y anuladas si se consideran injustas o inconstitucionales. A pesar de su compromiso con los derechos humanos y la democracia, Israel enfrenta desafíos significativos. Las tensiones y conflictos con los palestinos, la diversidad religiosa y étnica, y las amenazas a la seguridad nacional son factores que complican la implementación de estos principios. La Corte Suprema de Israel a menudo se encuentra en el centro de debates sobre la protección de derechos humanos en el contexto de la seguridad y defensa nacional. Estado de Derecho. El principio del Estado de Derecho es central en Israel. Todas las personas y autoridades, incluido el gobierno, están sujetas a la ley. La Corte Suprema tiene la autoridad para revisar y anular leyes y decisiones gubernamentales que se consideren contrarios a los principios básicos de justicia y derechos humanos. El Estado de Derecho es un principio fundamental en Israel, sosteniendo la estructura de su sistema jurídico y garantizando que todas las personas y autoridades estén sujetas a la ley. Fundamentos del Estado de Derecho en Israel. Independencia judicial. Uno de los pilares del Estado de Derecho de Israel es la independencia del Poder Judicial. La Corte Suprema, el tribunal más alto del país, actúa no solo como tribunal de apelación, sino también como Tribunal Superior de Justicia, BAGTZ, revisando las decisiones del gobierno y asegurando que éstas sean legales y justas. Supremacía de la ley. En Israel todas las acciones de gobierno y las instituciones deben estar basadas en la ley básica, dignidad humana y libertad, junto con otras leyes básicas, actúan como la columna vertebral constitucional del país, asegurando que los derechos fundamentales sean protegidos y respetados. Revisión judicial. La Corte Suprema de Israel tiene la autoridad para revisar la constitucionalidad de las leyes y las decisiones administrativas. Esta capacidad de revisión judicial asegura que las leyes y acciones del gobierno sean conforme a los principios democráticos y de derechos humanos. La Corte Suprema ha jugado un papel activo en la protección de los derechos civiles y la supervisión del gobierno, emitiendo fallos significativos que han impactado profundamente a la sociedad israelí. Equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Uno de los aspectos más desafiantes del Estado de Derecho en Israel es encontrar un equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional y protección de los derechos humanos. La situación geopolítica y los conflictos con los palestinos a menudo requieren medidas de seguridad estrictas. Sin embargo, la Corte Suprema y otros órganos judiciales trabajan para asegurar que estas medidas no violenten los derechos humanos de los individuos. El Estado de Derecho en Israel es un principio fundamental que asegura la justicia, la equidad y la protección de los derechos humanos dentro del país. A pesar de enfrentar desafíos significativos, especialmente relacionados a la seguridad y la diversidad social, Israel se esfuerza por mantener un sistema legal donde la ley prevalece sobre cualquier otra consideración. Conclusión. El sistema jurídico de Israel es una constitución compleja y dinámica que refleja la intersección de diversas tradiciones legales y el compromiso con los principios democráticos y de derechos humanos. Desde su fundación en 1948, Israel ha tejido un país legal que incluye influencias del derecho otomano y británico.
el derecho judío y los principios modernos del derecho internacional. Esta diversidad de fuentes ha permitido a Israel desarrollar un sistema legal absoluto y adaptable, capaz de enfrentar los desafíos únicos que presenta su contexto geopolítico y social. En términos democráticos, Israel se destaca por su sistema parlamentario, donde el Knesset actúa como principal órgano legislativo. Las elecciones libres y justas, basadas en el sufragio universal, garantizan la representación política y participación activa de los ciudadanos en el gobierno. La independencia del Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, es un pilar crucial que sostiene esos principios, permitiendo la revisión judicial de las leyes y decisiones gubernamentales. El Estado de Derecho en Israel asegura que todas las personas y autoridades estén sujetas a la ley. La independencia judicial es fundamental, permitiendo a la Corte Suprema actuar como guardián de la legalidad y la justicia. La supremacía de la ley y el acceso a la justicia son componentes esenciales que garantizan un sistema donde las leyes se aplican de manera justa y equitativa. La revisión judicial y transparencia en los procesos legales refuerzan la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos. A pesar de sus sólidos fundamentos, el sistema jurídico israelí enfrenta varios desafíos. La seguridad y el conflicto con los palestinos requieren un delicado equilibrio entre las medidas de seguridad y la protección de los derechos humanos. Las tensiones entre diferentes comunidades religiosas y étnicas también presentan dificultades para la aplicación equitativa de la ley. Además, los recientes debates sobre reformas judiciales reflejan tensiones políticas que se podrían afectar la independencia judicial y por ende el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Israel ha sido una institución central en la protección de los derechos humanos y la democracia. Sus decisiones han tenido un impacto significativo en la sociedad israelí, abordando cuestiones desde derechos civiles y políticos hasta la supervisión de las acciones gubernamentales. El sistema jurídico israelí, con su énfasis en derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho, es una demostración del compromiso del país con los principios de justicia y equidad. A pesar de los desafíos significativos, Israel continúa trabajando para mantener un sistema legal que proteja los derechos de todos los ciudadanos y asegure la gobernanza justa. La combinación de tradición y modernidad, junto con una fuente infraestructural legal, posiciona a Israel como un ejemplo de un sistema jurídico que puede adaptarse y prosperar en un entorno complejo y en constante cambio. Este enfoque no solo fortalece la sociedad israelí, sino también ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la justicia y el Estado de Derecho en cualquier democracia.